¿Puede un país hambriento elegir la dignidad por encima del pan? En el corazón del África Occidental, Burkina Faso se atrevió a desafiar el orden mundial, tomando una decisión que resonó en todo el planeta y que aún hoy genera debates encendidos en universidades, plazas, parlamentos y hogares de todos los continentes. La escena, capturada por las cámaras internacionales, recordaba a otros grandes momentos de ruptura en la historia del siglo XX. La nacionalización del Canal de Suez por Nasser en Egipto, la expulsión de misioneros extranjeros durante la Revolución Cultural China, o la caída del Muro de Berlín, que marcó el fin de décadas de sometimiento e influencia extranjera en Europa Oriental. En Ouagadougou, sin embargo, la atmósfera era única, el aire denso, el sol apenas despuntando, los soldados firmes, la bandera estadounidense cuidadosamente doblada y la multitud expectante. El capitán Traoré se dirigió al país desde el Palacio Presidencial, rodeado por sus ministros y miembros del alto mando militar. Sus palabras fueron tajantes. No expulsamos paredes ni muebles, sino la humillación que Occidente ha impuesto sobre África durante demasiadas generaciones. La frase recorrió el Sahel como un trueno, encendiendo la imaginación de millones y evocando imágenes de otros líderes africanos que, en el pasado, se atrevieron a desafiar la lógica de la dependencia. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah. Para muchos, Traoré se sumaba, en ese instante, a la lista de quienes arriesgaron todo por la dignidad de su pueblo, aunque el precio fuera la soledad y la incomprensión internacional. Era el 18 de agosto del año 2025. El alba apenas acariciaba la silueta de Ouagadougou, la capital, cuando una noticia estremeció a todo el continente africano y más allá. El capitán Ibrahim Traoré, presidente interino y líder de la junta militar burkinesa, tomó una decisión sin precedentes en la historia moderna de su país. Ordenó la expulsión inmediata y total de la Embajada de los Estados Unidos de América. No se trató de un simple desacuerdo diplomático, ni de una protesta más en la larga historia de tensiones entre África y Occidente. Cada funcionario estadounidense, cada bandera que ondeó en los mástiles, cada símbolo de poder extranjero fue escoltado fuera de las fronteras nacionales por soldados burkineses, bajo la mirada vigilante e inquebrantable de la población. En las calles de Ouagadougou, desde los barrios humildes hasta los grandes bulevares, miles de personas se congregaron espontáneamente. Coreaban una sola consigna, la misma que había resonado décadas antes durante las luchas de independencia. La soberanía no se vende. Las pancartas improvisadas ondeaban, los rostros irradiaban orgullo y la noticia se esparcía más rápido que el viento harmatán que cruza el Sahel en la estación seca. Algunos compararon la atmósfera con la del 27 de abril de 1960, cuando Togo declaró su independencia, o con los días en que Ghana se liberó del dominio británico. Era el mismo espíritu, pero ahora en el siglo XXI y bajo circunstancias mucho más complejas. Sin embargo, la dignidad exige sacrificios. Burkina Faso enfrenta la posible pérdida de más de 100 millones de dólares anuales en ayuda estadounidense, cifra que equivaldría a casi el 20% del presupuesto nacional para servicios básicos. Eso significa menos arroz en los mercados, menos medicinas en los hospitales, menos libros en las escuelas y menos combustible para los tractores en los campos. ¿Es realmente sensato desafiar al sistema global cuando la supervivencia diaria de millones depende de esa ayuda? ¿O es el primer paso hacia una valentía capaz de cambiar el rumbo de toda una región, como sucedió cuando la India desafió el dominio colonial británico en la década de 1940? ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto de ruptura? La historia de su relación con Occidente es un campo de batalla marcado por promesas rotas y viejas heridas. Desde la colonización francesa hasta los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional en los años 90, el país ha oscilado entre la esperanza y la frustración, la ayuda y la imposición, la dependencia y el deseo de autonomía. El planeta entero observa a Burkina Faso y se pregunta, ¿qué se gana y qué se arriesga cuando un país pobre dice basta? Si la apuesta fracasa, el aislamiento, el hambre y el caos podrían devorar al país, tal como ocurrió en Zimbabue tras la ruptura con Occidente o en Cuba tras el embargo estadounidense. Pero si triunfa, podría encender la chispa de una nueva era de dignidad africana capaz de inspirar a millones más allá de sus fronteras.
Así sucedió en Vietnam tras la derrota de las potencias extranjeras, o en Argelia después de la independencia, cuando la dignidad nacional se convirtió en motor de reconstrucción y esperanza. Burkina Faso, herido por el terrorismo y la pobreza, sobrevive gracias a la ayuda extranjera, o bajo nuevas cadenas invisibles. Esta pregunta recuerda el dilema de Etiopía durante la hambruna de 1984. ¿La ayuda internacional salva vidas o perpetúa la dependencia? ¿Quién paga el precio de la intervención extranjera en la política y la economía nacional? En el corazón del Sahel, cada día es un acto de resistencia. Durante más de 8 años, la violencia ha expulsado a más de 2 millones de personas, arrancándolas de sus hogares, familias y sueños. Al igual que sucedió en Siria o en Sudán del Sur, el conflicto interno ha generado una crisis humanitaria de proporciones épicas, con aldeas arrasadas, mercados vacíos y carreteras bloqueadas por grupos armados. El año pasado, más de 2.000 civiles murieron en ataques yihadistas y combates armados. El terror no solo llena cementerios, vacía las aulas. Más de 6.000 escuelas rurales han cerrado, dejando a miles de niños sin futuro. Estos números evocan la tragedia de Nigeria con Boko Haram, donde la educación se convirtió en blanco de guerra y generaciones enteras quedaron marcadas por la violencia y el desplazamiento. La salud y la educación, ya frágiles, apenas se sostienen por fondos internacionales. Clínicas, hospitales y maestros dependen de ese dinero extranjero para no desaparecer. El sistema sanitario burkinés, como el de Liberia durante la epidemia de ébola, depende de fondos de la ONU, la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales para garantizar las vacunas, el tratamiento del paludismo y el acceso a agua potable. Sin esa red, miles de vidas estarían en juego. Así, la imagen internacional de Burkina Faso queda manchada. Estos documentos siembran dudas sobre la legitimidad de las Fuerzas Armadas mientras la población sufre y la dignidad se erosiona cada día. Los soldados, muchos de los cuales provienen de familias humildes, ven cómo su sacrificio es deslegitimado por informes exteriores que no conocen su realidad. La disyuntiva es brutal. Sin ayuda, salud y educación colapsan. Aceptarla sin condiciones perpetúa la dependencia y la humillación. ¿Cómo pedir auxilio y mantener la cabeza en alto? Es una pregunta que se hicieron los líderes del movimiento de países no alineados en los años 60. ¿Cómo recibir apoyo sin perder autonomía política? Pero la ayuda nunca es neutral. Occidente, lejos de ser únicamente benefactor, impone condiciones y emite juicios. Informes redactados a miles de kilómetros equiparan al Ejército Nacional, última defensa contra el caos, con los yihadistas que combate, sin matices ni comprensión real. Es una historia que se repite. Durante la Guerra de Independencia argelina, la prensa internacional equiparó a menudo a los rebeldes con terroristas, mientras ignoraba el contexto local. Lo mismo sucedió en Ruanda antes del genocidio, cuando los informes internacionales no captaron la magnitud del sufrimiento ni la complejidad de la situación en el terreno. Sí se tensa la cuerda supervivencia versus soberanía, dignidad frente a necesidad, aceptar condiciones externas o arriesgarlo todo por orgullo nacional. En Sudáfrica, durante el apartheid, el boicot internacional fue una herramienta de presión, pero también un sacrificio económico asumido por la población. Cada país que desafía el orden global se enfrenta a este dilema. Pero, ¿en qué momento la ayuda se transforma en sometimiento? Aquí estalla el conflicto central, y la historia de Burkina Faso se encamina hacia su decisión más audaz. No es la primera vez que una nación africana cuestiona la lógica de la ayuda. En los años 80, Thomas Sankara nacionalizó tierras y empresas, rechazó la deuda externa y denunció públicamente la caridad envenenada de Occidente. Pagó con su vida, pero dejó una huella imborrable en la conciencia nacional. La ayuda alimenta, pero también encadena. ¿Quién narra realmente la historia de Burkina Faso? ¿Los mártires caídos en el Sahel o burócratas que jamás han pisado su tierra? En Senegal, el poeta presidente Léopold Sédar Senghor advertía que la verdadera independencia no llega con la bandera, sino con el derecho a narrar la propia historia y elegir el propio camino.
El informe más reciente de Estados Unidos acusa al ejército de Burkina Faso de graves violaciones a los derechos humanos, equiparando a sus soldados con criminales y terroristas. La indignación se esparce como fuego. Para muchos burkineses, resulta insultante que desde tan lejos se juzgue la lucha de quienes combaten para proteger aldeas y escuelas. Mientras tanto, las cifras de desplazados y muertos parecen importar menos a quienes dictan sentencias desde oficinas lejanas. Es un eco de la reacción egipcia ante los informes británicos durante la crisis de Suez, o de la defensa iraquí ante los reportes occidentales sobre la guerra en 2003. Traoré, el joven capitán que se ha vuelto símbolo nacional, lo resume sin rodeos. La ayuda sin dignidad es pan con humillación. ¿De qué sirve el arroz en la mesa si llega a cambio de obediencia forzada y vergüenza? Sus palabras prenden en los barrios de Ouagadougou, donde la gente murmura que prefiere el hambre de los libres antes que la abundancia de los sometidos. La misma idea fue defendida por Gandhi durante la lucha por la independencia de la India. La pobreza bajo la propia ley es preferible a la riqueza bajo la ley del extranjero. Pero la pregunta pesa y arde. ¿Puede Burkina Faso sobrevivir sin el apoyo occidental? Hay quienes temen un desastre. La ayuda de Estados Unidos sostiene hospitales, escuelas y buena parte de la economía. Sin esos fondos, la salud, la educación y la seguridad de millones corren peligro. El miedo se percibe en cada esquina, en cada mercado, en la mirada de quienes recuerdan la hambruna que marcó a generaciones enteras, como la que asoló Etiopía en 1984 o la que golpeó a Níger en 2005. El conflicto va más allá del dinero. Es una batalla por la narrativa. Durante décadas, otros han contado la historia de África. Pobres, dependientes, eternos mendigos o, peor, países peligrosos incapaces de gobernarse. Burkina Faso quiere romper ese ciclo. Si acepta el relato impuesto desde fuera, el de víctima o criminal, pierde la voz y el respeto propio. Pero si lo rechaza, arriesga el futuro material de sus hijos. Es un dilema que enfrentaron también los países bálticos tras la caída de la Unión Soviética: aceptar ayuda con condiciones o reconstruir la nación desde la escasez. ¿Quién decide qué pesa más, la comida o la reputación? ¿Vale más una vida difícil pero digna o una existencia cómoda bajo la sombra de la humillación? Burkina Faso encara ese dilema con un coraje inusual: rechazar la ayuda y con ella el relato ajeno, arriesgando quedarse solo y sin red de seguridad. Es un salto al vacío, pero también una apuesta por el futuro. La decisión se forja entre dudas y convicción. Cuando Traoré firma la orden de expulsión, no solo despide a una embajada, proclama que, por primera vez en mucho tiempo, la historia de Burkina Faso será escrita por su propio pueblo. En las calles, el eco resuena: la soberanía no se negocia. Pero el verdadero desafío apenas comienza. Ahora hay que sobrevivir, reconstruir y demostrar que la dignidad puede ser motor de desarrollo. El mundo entero contiene el aliento. ¿Burkina Faso se condena a una soledad peligrosa o su acto encenderá una llama de soberanía africana imposible de extinguir? Es una pregunta que recuerda a la resistencia cubana ante el embargo o al milagro económico vietnamita tras décadas de guerra y aislamiento. El futuro es incierto, pero la determinación nacional es inquebrantable. Las reacciones internacionales llegan de inmediato. Estados Unidos anuncia que suspenderá toda ayuda, sin condiciones. Europa califica la expulsión de suicida y predice el colapso inminente de un país ya tambaleante. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advierten de la posibilidad de sanciones económicas y la congelación de préstamos en curso. Ahora, el país debe enfrentarse a las consecuencias reales de su elección. La incertidumbre y el orgullo caminan juntos en cada rincón de Burkina Faso. Comerciantes temen por la escasez de productos importados. Padres se preguntan si las escuelas reabrirán. Médicos improvisan con los pocos medicamentos disponibles. Sin embargo, también surgen iniciativas comunitarias. Cooperativas locales organizan redes de trueque. Jóvenes se ofrecen como voluntarios para reparar escuelas y clínicas, y líderes tradicionales promueven la agricultura de subsistencia como alternativa. Sin embargo, no todos ven desastre. Rusia y China, con discursos de respeto mutuo, ofrecen su propia cooperación. Turquía se suma, prometiendo apoyo político y logístico,
ansiosa por afianzar su influencia en el Sahel. Algunos analistas recuerdan que, tras la expulsión de los franceses en Guinea en 1958, la Unión Soviética y China llenaron el vacío y ayudaron a Sékou Touré a sostener la economía. Pero la historia también enseña que los nuevos aliados pueden traer nuevas dependencias. Dentro del país, el miedo se palpa en las calles. La posible clausura de escuelas y clínicas pone a decenas de miles de familias al borde del abismo. Padres y maestros temen que la retirada de la ayuda internacional derrumbe lo poco que queda de educación y salud. En los hospitales, los directores hacen inventario de los suministros, calculando cuántas semanas pueden resistir. En los mercados, los precios del arroz y el maíz suben cada día, y los vendedores se preguntan cuándo llegarán los siguientes cargamentos. Pero algo se agita en el corazón del pueblo. Mejor hambre con dignidad que pan con cadenas, gritan jóvenes y ancianos en las plazas de Ouagadougou. Marchan bajo el sol, ondeando pancartas de resistencia. No es resignación, es un grito contra el relato de dependencia impuesto desde fuera. En las radios comunitarias, los poetas recitan versos sobre libertad. En las mezquitas y las iglesias, los líderes religiosos piden unidad y fortaleza. Se respira un aire de determinación, pero también de incertidumbre. La bandera azul, blanca y verde de la Alianza de Estados del Sahel, la AES, reemplaza a la estadounidense en los edificios oficiales. Burkina Faso, Mali y Níger se agrupan, sellando una nueva alianza regional que promete autonomía política y militar. Juran compartir recursos y seguridad para resistir las presiones externas. Este gesto recuerda la creación de la Liga Árabe en 1945 o la fundación de la Organización de Unidad Africana en 1963, intentos de encontrar fuerza en la unión regional frente a la injerencia extranjera. El costo humano es brutal. Desempleo, incertidumbre, miedo a la escasez. Pero también aflora un orgullo renovado. No somos mendigos, somos una nación libre, repiten en cada esquina, como un mantra colectivo. Los artistas pintan murales sobre la independencia, los músicos componen canciones sobre el coraje de Traoré, los niños juegan a ser soldados y líderes en las calles polvorientas de Ouagadougou. En el tablero mundial, Burkina Faso es ahora mirado con desconfianza y admiración a partes iguales. Algunos lo ven como un paria, otros como símbolo audaz de un África que rechaza la tutela extranjera. El riesgo es altísimo: aislamiento, sanciones, vulnerabilidad. Pero la posibilidad de liderar un nuevo movimiento africano de autodeterminación jamás estuvo tan cerca. En foros internacionales, diplomáticos africanos citan el ejemplo burkinés para exigir respeto y autonomía. La tensión se multiplica. ¿Podrá el pueblo resistir el aislamiento y redefinir su futuro? ¿O el precio será demasiado alto? Todo depende de la siguiente jugada, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Los economistas nacionales diseñan programas de emergencia, incentivos a la agricultura local, reducción de importaciones, promoción del comercio con países vecinos. Las universidades organizan debates sobre cómo reinventar el modelo de desarrollo sin depender de la ayuda exterior. Los sindicatos piden sacrificios temporales a cambio de una promesa de dignidad futura. Para Traoré y millones de burkineses, la dignidad no es solo orgullo, es la base de un desarrollo genuino, uno que no dependa de la compasión extranjera, ni perpetúe la narrativa de la ayuda sin fin. Es un grito: preferimos la escasez temporal a la sumisión interminable. Es la esperanza de construir, con manos propias, un futuro que responda a las necesidades y sueños de la nación, no a los intereses de las potencias extranjeras. ¿Vale la pena sufrir por un principio? Esta pregunta no solo recorre África, sino que hoy arde en Burkina Faso, donde la dignidad nacional se ha colocado por encima de cualquier otra prioridad. El capitán Ibrahim Traoré lo expresó en palabras que resuenan: si permitimos que nos traten como objetos de lástima, ¿qué legado dejamos? Es una pregunta que recuerda la famosa frase de Nelson Mandela: la mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. El riesgo es innegable. Cuando un pueblo entrega su relato y su dignidad, pierde el control de su futuro. Y, como demuestra Burkina Faso, solo quienes se atreven a desafiar las reglas impuestas pueden transformar el relato que les ha sido asignado por generaciones. Es un acto de valentía, pero también de esperanza. Esta elección tiene un costo muy real.
Burkina Faso sabe que enfrentará carencias, críticas mundiales, temor al futuro y la presión de los países poderosos. Sin embargo, también sabe que la libertad y la autodeterminación solo se consiguen asumiendo riesgos, incluso a costa del aislamiento y la incomprensión global. Es un sacrificio similar al de Mozambique tras la independencia, cuando el país eligió reconstruirse desde la ruina antes que aceptar condiciones humillantes. Hoy, la pregunta que atraviesa el Sahel y llega mucho más lejos es simple pero profunda. ¿Vale más una vida cómoda bajo tutela o una existencia difícil pero con la cabeza en alto? ¿Tú qué elegirías? La deuda está planteada. ¿Es posible que la dignidad nacional pese más que el miedo a la escasez? ¿Será recordado este día como el inicio de una nueva era para Burkina Faso o como una advertencia para quienes desafían el orden global? La lección no es exclusiva de África. Es una advertencia que puede inspirar a cualquier nación atrapada en la narrativa de la dependencia. Traoré desafía la idea de que el éxito se mide solo por la cantidad de ayuda recibida o por estadísticas económicas. Propone que la dignidad, la capacidad de escribir el propio destino, puede cambiar incluso los libros de historia, más allá de los informes y los números. En América Latina, movimientos como el de Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador también buscaron redefinir el desarrollo desde la autonomía y la dignidad nacional. Antes de emitir un juicio o de responder, regresemos a la plaza central de Ouagadougou, donde la historia sigue escribiéndose, visible ante los ojos del mundo. Allí, entre el bullicio y los cánticos, un anciano le cuenta a su nieto la historia de Thomas Sankara, el presidente íntegro, y le explica por qué la dignidad es el mejor legado que se puede dejar. A pocos metros, una joven universitaria organiza un círculo de lectura sobre líderes africanos que desafiaron a Occidente. Más allá, comerciantes y agricultores debaten cómo reactivar la economía local sin depender de importaciones. La multitud se reúne bajo el sol, inquieta, expectante. Algo decisivo está a punto de ocurrir. El gobierno anuncia un plan nacional de emergencia para garantizar el suministro de alimentos básicos, apoyado por campañas de voluntariado y donaciones de la diáspora burkinesa en Europa y América. Se lanzan programas de alfabetización y capacitación técnica para jóvenes, con el fin de fortalecer la autosuficiencia y reducir la dependencia externa. Las radios comunitarias transmiten mensajes de esperanza y unidad, y las redes sociales se inundan de testimonios de burkineses dispuestos a resistir. El futuro de Burkina Faso permanece envuelto en incertidumbre. Sin embargo, algo se ha grabado a fuego en la conciencia nacional. La dignidad no se tranza, ni siquiera frente a las potencias más poderosas del planeta. En los muros de las escuelas, los maestros escriben con tiza: la libertad no tiene precio. En las canciones populares, los músicos improvisan versos sobre la valentía y la resistencia. En cada conversación, la palabra soberanía adquiere un nuevo significado. En pleno siglo XXI, ante la presión de una de las naciones más influyentes, Burkina Faso eligió escribir su propio destino. La orden del capitán Ibrahim Traoré de expulsar por completo la embajada de Estados Unidos no fue solo un acto político, sino un grito de independencia. Fue la ruptura definitiva con décadas de dependencia y la proclamación de que la dignidad nacional está por encima de cualquier auxilio externo, aunque el precio sea el aislamiento y la escasez. Es un acto que puede inspirar a otros países, como cuando Ghana se convirtió en el primer estado africano independiente y encendió la mecha de la descolonización continental. La escena quedó marcada en la memoria colectiva. Soldados burkineses formando un cordón, la bandera estadounidense cuidadosamente doblada, la salida silenciosa de los diplomáticos. En las calles de Ouagadougou no hubo miedo, sino voces que clamaban por soberanía. En ese instante, Burkina Faso desafió el relato global que une pobreza con sumisión. Se atrevió a proclamar lo que muchos callan: la dignidad es innegociable. La decisión estremeció la conversación internacional sobre África. Mientras expertos del mundo debatían posibles crisis económicas y tensiones diplomáticas, la gente común comprendió dónde está el verdadero conflicto. ¿En quién controla la narrativa de una nación? ¿Quién define lo que significa ser burkinés? ¿Quién determina si un pueblo debe agradecer la limosna o exigir respeto? Es una pregunta que trasciende fronteras y que cada vez más países del sur global se atreven a plantear. El riesgo es inmenso. Al rechazar la tutela de potencias extranjeras, Burkina Faso se expone a sanciones, a la reducción de ayuda humanitaria,
a la presión de los mercados y alianzas rotas. Pero también se abre la puerta a una reinvención histórica, la posibilidad de edificar un nuevo camino sobre la autodeterminación y el orgullo nacional. La historia demuestra que los pueblos sometidos no solo pierden recursos, sino también el derecho a decidir su propio futuro. En Sudáfrica, la lucha por la dignidad se pagó con décadas de sufrimiento, pero finalmente trajo la libertad. La pregunta trasciende las fronteras del Sahel. ¿Estamos escribiendo nuestra propia historia o permitimos que otros la redacten? ¿Hasta dónde llegaríamos para defender la dignidad de nuestra gente, nuestra familia, nuestra identidad, aun si el costo fuera altísimo? En la plaza de Ouagadougou, una madre le explica a su hijo que la dignidad es el primer paso hacia la esperanza y que ningún pueblo puede ser verdaderamente libre si depende eternamente de la caridad ajena. La deuda queda zanjada, pero la historia sigue abierta. ¿Será Burkina Faso el faro de una nueva soberanía africana? ¿O el ejemplo de un precio demasiado alto por la dignidad? Solo el tiempo y el coraje de su pueblo escribirán la última palabra. Burkina Faso ha dejado una marca indeleble. La dignidad, cuando es una decisión colectiva, puede desafiar fronteras y el poder de las grandes capitales. Hoy, el mundo observa a África no solo como un continente de recursos, sino como un escenario donde se redefine el significado de libertad. Tal vez, lo que ahora parece locura o desafío temerario, mañana será recordado como el primer paso hacia una nueva narrativa para todo un continente.